Sean todos bienvenidos una vez más a su canal de confianza Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este domingo 20 de marzo, año 2021. Hoy tendremos como plato especial deportivo los clásicos de Argentina, Boca Juniors frente a River Plate, y en España Real Madrid recibiendo la visita de Barcelona Fútbol Club. En esta oportunidad vamos a traer los pronósticos para la NHL, la NBA y algunos pronósticos para la jornada de las diferentes ligas de Europa en cuanto a fútbol se refiere. Vamos a empezar entonces con nuestro primer pronóstico para la NHL. Tengamos cuidado. Hoy ustedes saben que los juegos tempranos no me gustan mucho. Vamos a pasar entonces a nuestro primer pronóstico. Vamos a los juegos entre New York Rangers frente a los Huracanes de Carolina. Huracanes tiene un promedio de goles a favor de 2.4 y goles recibidos 2.2. Rangers, goles a favor 3.2 y goles recibidos 4. Rangers tiene 9 victorias en sus últimos 11 juegos los días domingo. Carolina tiene 46 victorias en sus últimos 64 juegos en casa. El under se ha dado 7 veces en los últimos 10 juegos entre Rangers y Carolina. Nuestro pronóstico para este juego: Huracanes de Carolina a ganar. Pasamos a nuestro segundo pronóstico: Buffalo Sabres visitando a Vancouver Canucks. Buffalo tiene 7 derrotas en sus últimos 9 juegos los días domingos. Vancouver tiene 7 over en sus últimos 9 enfrentamientos frente a un equipo de la conferencia este. Y se ha dado el over 18 veces en los últimos 26 juegos entre Buffalo y Vancouver. Para este juego nuestro pronóstico es Vancouver Canucks a ganar, y también nos gusta el over. Y por último, en la NHL tenemos el juego entre los Jets de Winnipeg visitando a Chicago Blackhawks. Winnipeg tiene un promedio de goles a favor 3.4 y goles recibidos 3.2. Chicago, goles a favor 3.8 y goles en contra 3. Esto es en los últimos 5 juegos. Winnipeg tiene 6 victorias y 7 over en sus últimos 10 juegos, y Chicago, por el contrario, 6 derrotas y 7 over en sus últimos 10 juegos. Winnipeg tiene 8 over en sus últimos 11 juegos los días domingo. Chicago tiene 10 derrotas en sus últimos 13 juegos en casa, y en los últimos 12 juegos entre Winnipeg y Chicago, Winnipeg se ha quedado con la victoria 9 veces. Nuestros dos pronósticos para este juego: Winnipeg Jets a ganar y over. Recuerden que en la NHL damos dos pronósticos en algunos juegos, pero la idea es que usted se decante, se decida, escoja uno de los dos pronósticos. Por ejemplo, en el juego de Winnipeg, tiene la opción de jugar Winnipeg a ganar o Winnipeg over. Ok, vamos entonces con los pronósticos para la NBA. Memphis Grizzlies estará visitando a Houston Rockets. Houston tiene un promedio de puntos anotados en los últimos 5 juegos de 114 y de puntos recibidos 124. Memphis, por su parte, 123 puntos anotados y 113 puntos recibidos es el promedio en los últimos 5 juegos. En 6 de marzo, Houston en casa derrotó a Memphis 123 a 112. En aquella oportunidad Memphis venía de jugar el día anterior. Memphis se fue ganando por 10 puntos de diferencia al descanso, pero en la segunda mitad Houston pasó por encima, se aprovechó del cansancio que traía Memphis y obtuvo la victoria 123 a 111. Memphis tiene 9 over en sus últimos 13 juegos en la ruta, y Memphis ha cubierto las líneas 35 veces en sus últimos 52 juegos. Por su parte, Houston solamente ha cubierto las líneas 22 veces en sus últimos 73 juegos en casa. Esta vez creo que Memphis va a obtener la victoria y va a cubrir su handicap, que en este momento es menos 10.5 en algunas partes, otras partes está en menos 11.5.
Creemos que Memphis va a cubrir ese handicap, pero si usted puede comprar puntos, sería lo ideal, estaría muy bien. Vamos a tener en cuenta para este juego que Ja Morant se encuentra cuestionable. Antes de realizar la apuesta, usted revise que Ja Morant esté disponible para el juego, que ya esté confirmado que va a estar presente. Si él no está presente, por favor no haga la apuesta. Pasamos al juego entre Toronto Raptors visitando a Sixers de Filadelfia. Toronto los días domingos en sus últimos 10 juegos ha cubierto las líneas únicamente 2 veces, 2 juegos. En los juegos entre Raptors y Sixers, el equipo local ha cubierto las líneas 7 veces en los últimos 9 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Sixers de Filadelfia a ganar. Si la cuota le parece muy baja, compre puntos a favor de Filadelfia. O si no, bueno, puede Sixers de Filadelfia a cubrir el handicap, que en este momento es -7. Recuerde que las líneas van cambiando poco a poco. En algunos casos se van subiendo. Por ejemplo, Sixers puede llegar a -10 si se confirma alguna baja por parte de Toronto. Pero si por el contrario se presenta alguna ausencia por parte de Sixers, la línea que está en -7 en este momento pudiera bajar a -3, -4. Ok. Pasamos al juego entre San Antonio Spurs visitando a Golden State Warriors. El 1 de febrero, San Antonio en casa perdió ante Golden 120-124. San Antonio tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y Golden viene de perder ante Boston, pero tiene 4 victorias en sus últimos 5 juegos. Recuerden que Draymond Green ya está de regreso, al igual que Klay Thompson, pero estará ausente Stephen Curry. Pero el 1 de febrero, cuando Golden venció a San Antonio en San Antonio 124-120, no estuvieron presentes ni Klay Thompson, ni Draymond Green, ni estuvo presente tampoco Stephen Curry. Los 3 estelares de Golden no estuvieron presentes y sin embargo así Golden se llevó la victoria. Para esta oportunidad creemos que las cosas deben ser iguales y Golden, a pesar de la ausencia de Stephen Curry, debe quedarse con la victoria ante San Antonio Spurs. Mi pronóstico para este juego es Golden State Warriors a ganar. Y por último, en la NBA tenemos el juego entre New Orleans Pelicans frente a Atlanta Hawks. Ambos equipos en los últimos 5 juegos tienen un promedio de canastas anotadas de 118 y de puntos en contra 115 para New Orleans y 113 para Atlanta. Yo espero alrededor de 232 puntos en este juego. Atlanta tiene 8 over en sus últimos 9 juegos en casa, siendo favorito, y ha cubierto las líneas 7 veces en los últimos 8 juegos frente a Pelicans. Mi pronóstico para este juego es el over. En este momento la línea aún no está, el total de puntos aún no está, pero yo creería que el total de puntos debería estar rondando más o menos como 227.5. Como les acabo de decir, yo espero alrededor de 232 puntos en este juego. Si todos los jugadores importantes están, por ejemplo Trae Young, quien estuvo ausente, deben confirmar si él va a estar presente. Recuerden que las alineaciones es algo muy importante en la NBA. Ok, entonces me gusta el over para este juego. En este momento no sé cuánto es, pero como les digo, pudiera estar alrededor de 227.5. Vamos a traer unos pronósticos acá para fútbol. Como les dije, vamos a ir hasta la Liga de Polonia y vamos a buscar el juego Radonia frente a Stal Mielec. Allí vamos a ir hasta los corners. Vamos a jugar los corners en este juego. El over de 10.5 a cuota 1.87. Y allí mismo en la Liga de Polonia, Cracovia estará recibiendo la visita de Piast. Allí vamos a jugar los corners también. El over de corner 9.5 a cuota 1.67. Y en la Liga de Turquía, la Superliga Turca, vamos a ir al juego entre Gaziantep recibiendo a Galatasaray. Vamos a jugar también el over de corner 9.5 a cuota 1.82. Y Konyaspor recibiendo a Fenerbahce. Fenerbahce recibiendo a Konyaspor. Vamos a jugar el over de corner 8.5 a cuota 1.66.
Bueno, entonces estos fueron nuestros pronósticos para el día de hoy. Bueno, vamos a dejarle un último pronóstico también en la Superliga Turca. Sivasspor recibiendo a Altay. Allí también vamos a jugar el over de corner 8.5. Acá no tengo cuánto es la cuota, la verdad. Pero bueno, sí, vamos con ese over de corner allí. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos por hoy. Cerramos nuevamente una semana con muchos éxitos. Espero que estén contentos con lo que hacemos acá. Y esperamos el día de mañana retomar nuestra información de la misma manera, siempre con la mejor actitud, para dejarle a ustedes los mejores pronósticos de todo YouTube. No siendo más, nos despedimos por hoy.